Bienvenidos a todos, soy Andrés de Go Faster Racing Academy. Bienvenidos a esta masterclass donde hablaremos sobre las diferencias en los sistemas de control de ciclo abierto y ciclo cerrado, conocidos en inglés como sistemas Open Loop y Closed Loop respectivamente. Comencemos poniendo en contexto el motivo de la existencia de estos dos sistemas de control que son esenciales en el ajuste de cualquier sistema de gestión electrónica de motores. En la actualidad, la complejidad y sofisticación de los sistemas de control electrónico de los vehículos modernos ha llevado al desarrollo de estos enfoques específicos para ajustar y optimizar el rendimiento del motor. En el mundo de la ingeniería automotriz, la gestión precisa del motor es esencial para equilibrar la eficiencia de combustible, las emisiones y el rendimiento general del vehículo. Y los ingenieros se enfrentan al desafío de encontrar el equilibrio perfecto para satisfacer las demandas variadas de los conductores, desde la eficiencia en la carretera hasta la potencia en condiciones de alto rendimiento. Los sistemas de ciclo abierto y de ciclo cerrado representan dos filosofías fundamentales en este ámbito, cada una con sus propias ventajas y desventajas. El propósito de esta masterclass es sumergirte en las diferencias fundamentales entre el ciclo abierto y el ciclo cerrado, dos enfoques distintos pero complementarios entre sí y en los que debemos apoyarnos para una correcta gestión electrónica del motor. A lo largo de esta masterclass exploraremos cómo estas filosofías influyen en los distintos sistemas de control del vehículo, como por ejemplo la entrega de combustible, el control de la presión de sobrealimentación, el ralentí y la distribución de levas continuamente variables o sistemas VVT, solamente por mencionar los sistemas donde se emplean de manera más habitual. La correcta comprensión de estas filosofías de control es crucial, no solo para los ingenieros automotrices y los técnicos de ajuste, sino también para entusiastas y propietarios de vehículos que buscan comprender cómo las decisiones de diseño afectan al rendimiento y a la eficiencia, puesto que a medida que los sistemas de control se vuelven más avanzados, la elección entre el ciclo abierto y cerrado tiene un impacto directo en la optimización del vehículo y del rendimiento del mismo, así como la respuesta del vehículo a diversas condiciones de conducción. Comencemos desgranando cada uno de estos dos modos de operación por separado para posteriormente comparar sus ventajas e inconvenientes. Empecemos por el método más sencillo, que es el de modo de ciclo abierto. El ciclo abierto es el método de control por el cual la ECU toma las decisiones oportunas basándose únicamente en los ajustes predeterminados que se hayan introducido, sin tener en cuenta la retroalimentación en tiempo real del sistema sobre el que ha aplicado dichas decisiones. Este enfoque se utiliza en varias aplicaciones dentro de la gestión del motor y se destaca por su simplicidad y eficacia en situaciones específicas. Por ejemplo, durante la operación en modo de ciclo abierto de la ECU para determinar la cantidad de combustible a inyectar en los cilindros, esta se basa únicamente en los datos configurados en los mapas específicos para esta tarea, los cuales consideran factores como la carga del motor, la velocidad, la temperatura del refrigerante o la temperatura del aire entrante al motor para lograr alcanzar la relación mezcla aire-combustible objetivo. Este método es muy eficiente en condiciones de funcionamiento estables, pero puede no adaptarse de manera óptima a cambios dinámicos en las distintas condiciones de operación y conducción. En sistemas de control de la presión de aire en un vehículo sobrealimentado, como pueda ser un sistema basado en turbocompresor, el modo de ciclo abierto trabaja en base a los datos establecidos generalmente para el control sobre la carga aplicada en el solenoide de control de la wastegate o de la geometría variable del turbo, y esto establece los niveles de presión de sobrealimentación aplicada al motor. Sin embargo, al depender de valores fijos, puede haber desafíos para mantener de manera consistente la presión de trabajo objetivo deseada en respuesta a cambios en las condiciones de funcionamiento o bajo repentinos cambios en la demanda de potencia. Si entramos al terreno del control de la velocidad del ralentí, nos topamos con un sistema crítico para el funcionamiento suave del motor, especialmente para vehículos de uso habitual que pasarán gran parte de su tiempo operando bajo esta condición y bajo distintas condiciones que pueden afectar a la capacidad para mantener un ralentí estable y consistente. Nuevamente, cuando la ECU opera sobre el control del ralentí en modo de ciclo abierto, esta solo utiliza los valores de ajuste establecidos para mantener el ralentí en un nivel establecido. Esto suele funcionar bien en situaciones estáticas, pero puede presentar desafíos importantes bajo condiciones cambiantes, tal y como hemos mencionado anteriormente, lo que puede provocar un ralentí errático o incluso hacer que el motor se llegue a parar. Otro sistema donde se emplea el control en ciclo abierto o ciclo cerrado es en los sistemas de control de levas continuamente variables, comúnmente llamados sistemas VVT. Una vez más, bajo operación en ciclo abierto, la ECU determina la carga de trabajo a aplicar al sistema de gestión de la apertura de las levas para lograr el objetivo de apertura deseada, sin tener en cuenta la retroalimentación en tiempo real sobre la posición realmente obtenida. Esto puede resultar eficiente hasta cierto punto, pero no permite un control preciso de la posición real de la apertura de las levas en respuesta a cambios dinámicos. Obviamente, los sistemas de control en modo de ciclo abierto tienen sus limitaciones, pero esto no significa que no se empleen.
De hecho, un sistema de operación en ciclo abierto correctamente configurado puede ser más que suficiente para un control preciso y eficiente, y sin duda debemos siempre dedicar tiempo a ajustar con la mayor precisión cualquier control proporcionado por la ECU en modo de ciclo abierto antes de activar el modo de ciclo cerrado, puesto que si no, este último puede que no responda como esperamos, tal y como veremos un poco más adelante. Obviamente, una de las mayores ventajas del modo de trabajo de ciclo abierto es su simplicidad de implementación por parte de los desarrolladores de la ECU, puesto que la programación y aplicación son más simples debido a la falta de necesidad de retroalimentación constante. Tal y como ya hemos mencionado, estos sistemas pueden ser muy eficientes si están correctamente ajustados, especialmente bajo condiciones estables, puesto que funcionan muy bien en situaciones predecibles y constantes. Ahora bien, los sistemas de ciclo abierto tienen limitaciones, y quizá la más notoria es la falta de adaptabilidad, puesto que pueden no responder eficazmente a cambios dinámicos en las condiciones de conducción. Esto puede provocar, por ejemplo, que no sean tan eficientes en términos de consumo de combustible o del control de emisiones contaminantes en comparación con el modo de trabajo de ciclo cerrado. Exploremos ahora el modo de ciclo cerrado y cómo este aborda estas limitaciones que introduce el modo de ciclo abierto. A diferencia del ciclo abierto, el ciclo cerrado implica un sistema de control que utiliza la retroalimentación en tiempo real empleando los datos recopilados para ajustar continuamente los parámetros del funcionamiento del motor. La retroalimentación proviene de distintos sensores, los cuales permiten a la ECU realizar ajustes dinámicos sobre los valores configurados en los mapas, en respuesta a condiciones cambiantes, optimizando así el rendimiento y la eficiencia del motor. Durante la operación en modo de ciclo cerrado de la entrega de combustible del motor, los sensores de oxígeno miden los niveles de oxígeno e hidrocarburos en los gases de escape, proporcionando a la ECU información sobre la combustión real. Con estos datos, la ECU puede ajustar dinámicamente los valores definidos en las tablas de entrega de combustible para corregir el error resultante entre la mezcla aire-combustible real medida en el escape y la mezcla aire-combustible objetivo deseada, lo que proporciona un control más preciso de la entrega de combustible. Este enfoque mejora la eficiencia, reduce las emisiones y mejora la fiabilidad del motor. En sistemas sobrealimentados o turboalimentados, la operación bajo modo de ciclo cerrado se retroalimenta con la información de los sensores de presión y temperatura para ajustar dinámicamente la carga de trabajo aplicada al solenoide de control del sistema turbo para controlar la presión del turbocompresor. Esto garantiza una presión de sobreorientación más constante y cercana al objetivo, así como la posibilidad de emplear distintos niveles de presión objetivo y por tanto distintos niveles de potencia, pero sobre todo aumenta la precisión en el control del sistema y garantiza una adaptación inmediata a los posibles cambios en las condiciones de funcionamiento. Un punto donde sin duda es muy notorio las ventajas del uso de un control de ciclo cerrado es para el control del ralentí, donde se emplea la información de la velocidad del motor, es decir, las revoluciones del motor, así como la posición del acelerador y la temperatura del motor. La ECU puede ajustar dinámicamente la cantidad de aire que ingresa en el motor para mantener un ralentí estable bajo diversas condiciones, mejorando así la calidad de conducción y la respuesta del vehículo. Del mismo modo, el control de ciclo cerrado de sistemas VVT se apoya en la información provista por los sensores de posición del árbol de levas para ajustar dinámicamente y de manera precisa la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape en base al objetivo de apertura establecido. Esto optimiza la eficiencia del motor en diferentes condiciones de conducción, proporcionando un equilibrio ideal entre potencia y respuesta. Como veremos un poco más tarde en nuestros ejemplos prácticos, una de las grandes ventajas de un sistema de control de ciclo cerrado es la capacidad de adaptarse dinámicamente y responder prácticamente en tiempo real a cambios en las condiciones de funcionamiento. Esto nos permite optimizar la precisión, especialmente de la relación aire-combustible, así como del resto de los sistemas que podemos controlar mediante un sistema de ciclo cerrado, para garantizar un rendimiento óptimo. Llegados a este punto, podríamos pensar con bastante acierto el por qué no empleamos de manera exclusiva los sistemas de control de ciclo cerrado, puesto que si son capaces de realizar ajustes en tiempo real para operar cada uno de nuestros sistemas de manera precisa en nuestros objetivos fijados, esto no elimina gran parte del trabajo de ajuste electrónico que tenemos que llevar a cabo como reprogramadores. La respuesta es rotundamente no. Los sistemas de control de ciclo cerrado pueden ser complejos y requieren de sensores adicionales, y por lo tanto el coste de implementar este tipo de control para cada sistema del vehículo eleva la complejidad y capacidades de la ECU. Además, dado que los sistemas de control de ciclo cerrado realizarán ajustes sobre los parámetros base que tengamos configurados en nuestros distintos mapas, su capacidad para ofrecer una buena corrección y por tanto realizar un trabajo apropiado se basa en primer lugar en la correcta configuración de todos estos parámetros.
Debes pensar en los sistemas de control de ciclo cerrado como sistemas de refuerzo a tu ajuste, que garanticen la calidad del mismo cuando las condiciones de funcionamiento inevitablemente se vean alteradas. Pero para que puedan trabajar como se espera, es imprescindible ajustar correctamente en primer lugar en modo de ciclo abierto y con la mayor precisión para cada uno de los sistemas. De lo contrario, el control que tendrá que ejercer el sistema de ciclo cerrado puede que exceda sus capacidades y generar problemas que deriven en una calidad de conducción errática y deficiente. Por tanto, la elección de emplear bien un modo de ciclo abierto o cerrado dependerá de las prioridades específicas del rendimiento y eficiencia para una aplicación concreta, así como de las capacidades de la ECU empleada. Tenemos que ser conscientes que no todas las ECUs ofrecen modos de trabajo en ciclo cerrado para todos los sistemas de control, puesto que, como hemos mencionado, se requieren de sensores adicionales, así como de una capacidad de control y procesamiento por parte de la ECU más compleja, lo que eleva los costes, y según el uso al que esté destinado una ECU u otra, podremos encontrarnos con más o menos posibilidades en cuanto al control mediante ciclo cerrado de los diversos sistemas. En las ECUs originales de los fabricantes es habitual encontrar sistemas de ciclo cerrado para el control sobre la entrega de combustible en condiciones de ralentí, crucero y cargas ligeras, para obtener un control preciso en la relación de combustible estequiométrica que se busca bajo estas condiciones de funcionamiento, principalmente para cumplir con las normativas de emisiones contaminantes a la par que proporcionar una buena economía de combustible. Sin embargo, no es habitual que una ECU original de un modelo de vehículo de prestaciones moderadas de uso convencional trabaje en condiciones de ciclo cerrado a carga completa, puesto que esto implica una mayor capacidad de procesamiento por parte de la ECU, así como la necesidad de instalar una sonda de oxígeno de banda ancha, la cual aumenta los costes de producción. También es habitual que en las ECUs originales se empleen sistemas de control de ciclo cerrado para el control de ralentí, la distribución variable VVT, así como el control de la detonación del motor, donde se equipa el vehículo con uno o varios sensores de detonación para proporcionar retroalimentación a la ECU con información sobre la calidad de la combustión, y en caso de detectar un evento de detonación, la ECU puede retrasar el tiempo de encendido en consecuencia para garantizar la fiabilidad del motor. Dentro del mundo de las ECUs programables es habitual que se aporten estos mismos sistemas de ciclo cerrado, es decir, control de la entrega de combustible, ralentí, distribución variable y control de la detonación, así como sistemas de control en ciclo cerrado de la presión de sobreorientación, y puede que incluso controles personalizados, puesto que este tipo de ECUs suelen disponer de una mayor capacidad de procesamiento, así como de un mayor número de entradas para sensores adicionales que permiten trabajar con varios sistemas en modo de ciclo cerrado. Algo que suele ser habitual en este tipo de ECUs cuando disponemos de una sonda de banda ancha o wideband es trabajar en modo de ciclo cerrado bajo cualquier condición de funcionamiento en lo que respecta a la entrega de combustible. Esto hace que podamos disponer de una entrega de combustible muy precisa bajo cualquier condición, puesto que la ECU realiza las correcciones necesarias en tiempo real para garantizar que alcancemos nuestra relación de combustible objetivo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento varíen. Bien, vamos a ver unos ejemplos prácticos en el dyno empleando nuestro Mazda RX-8 Turbo para que podamos trabajar con algunos de los sistemas de control de ciclo abierto y ciclo cerrado. Vamos a comenzar enseñando lo que tenemos aquí en el portátil. Es decir, que vamos a hacer dos ejemplos, uno de la entrega de combustible en modo de ciclo abierto o cómo ajustar la entrega de combustible en modo de ciclo abierto, y posteriormente veremos cómo ajustar o cómo activar el modo de ciclo cerrado. También veremos el control de ralentí en modo de ciclo abierto. Bien, lo que voy a hacer es en primer lugar apagar el vehículo. Bien, vamos a esperar un momento que se estabilice según ha arrancado. Y lo que vamos a hacer es irnos a trabajar, por ejemplo, la celda de 2500 revoluciones y 40 kilopascales, y vamos a ajustar el valor de esta tabla en modo de ciclo abierto, es decir, viendo el error que tenemos en cuanto a nuestra mezcla de combustible objetivo, que es la que tenemos justo en este cuadro, y nuestra mezcla de combustible leída en el escape. Ahora hacemos los ajustes necesarios para que el valor de esa celda nos lleve nuestra mezcla de combustible leída en el escape a nuestro objetivo y así poder proceder a la siguiente celda, etcétera, etcétera. Bien, vamos a comentar un momento las cosas que tenemos por aquí. Aquí arriba tenemos las revoluciones del motor. Por aquí tenemos la presión en el colector de admisión. Y por aquí abajo tenemos una gráfica que nos superpone estos dos valores de mezcla de combustible objetivo y mezcla de combustible leída en el escape. Un poco más abajo tenemos nuestra relación, nuestra temperatura de refrigerante, nuestra temperatura de aceite, y más abajo de todo tenemos la corrección que aplicará el sistema Closed Loop una vez que lo tengamos activado. Ahora mismo voy a enseñaros que tengo el sistema de entrega de combustible, lo tengo en modo Open Loop, como podéis ver aquí. Si termina de cargar el Eugene los gráficos, lo tengo en modo Open Loop, es decir, no se van a aplicar ninguna corrección a los valores que vamos a introducir en nuestra tabla de entrega de combustible. Y bueno, vamos a ajustar primero, como decía, la celda de 2500 revoluciones. Vamos a engranar cuarta marcha en nuestro banco, vamos a bloquearlo a 2500 revoluciones y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a engranar cuarta marcha.
Bien, nuestro banco de potencia nos está frenando a 2000 revoluciones, 2500 revoluciones, perdón, ya lo veis aquí arriba. Y vamos a aplicar un poquito más de carga para centrarnos bien en la celda de 40 kilopascales aquí. Bien, ahí estamos bien centrados. Y estamos viendo que nuestro objetivo es un 0,97 y estamos viendo que estamos midiendo el escape un 0,93, es decir, estamos en torno a un 4% más rico de lo que deberíamos y deberíamos de quitar un 4% del combustible en esta celda. Para ello voy a quitar un 4% y vamos a ver que nuestra mezcla de combustible media del escape ya se está acercando más a nuestro objetivo. Aún así estamos todavía un 2% más rico de lo que deberíamos, con lo cual vamos a quitar un 2% más. Y ahí podemos ver que nuestra mezcla de combustible está perfectamente en nuestro objetivo. Es decir, esta celda ya la tenemos ajustada en modo de ciclo abierto, con un error menor de un 1%. Lo siguiente, podemos probar a aumentar un poco la carga sobre el hacedor para irnos a trabajar a la siguiente celda y repetir este proceso. Vamos a aumentar la carga. Bien, en este caso veis que nuestra mezcla objetivo es de 0,96 y estamos leyendo en el escape exactamente 0,96, con lo cual está perfectamente ajustado. Es decir, este proceso en modo de ciclo abierto es el que solemos emplear bastante a menudo cuando trabajamos con el ajuste electrónico en modo de ciclo abierto. Primero rellenamos todos los datos de esta tabla en modo de ciclo abierto, todos aquellos a los que podemos acceder, y una vez que los tenemos bien ajustados, como habéis podido observar, podríamos activar el modo de ciclo cerrado que veremos un poco más adelante y compensar las posibles diferencias que haya en función de si el vehículo pues trabaja con una mayor o menor temperatura o se ve sometido a condiciones de trabajo diferentes. Vamos a ver ahora el control de ralentí, que ahora mismo lo tengo en ciclo cerrado, pero lo voy a desactivar para que podamos hacer algunas pruebas. Vamos a irnos aquí a Idle Settings. Vamos aquí a Close Loop Control. Lo vamos a desactivar. Bien, ya veis que el ralentí ha cambiado el sonido del motor. Y podéis observar que nuestro ralentí objetivo es de 1100 revoluciones y actualmente estamos, bueno, en torno a unas 1300 más o menos. Estamos utilizando un 23,5% de carga sobre el solenoide de control del ralentí, aunque este vehículo funciona con mariposa electrónica, pero a efectos prácticos es lo mismo. Esto lo tenemos en esta tabla que tenemos aquí, Base Duty Idle, donde tenemos ese 23,5% que estáis viendo para la temperatura de refrigerante que tenemos en el motor. Ya veis que nuestro objetivo es de 1100 y no conseguimos llegar a esos 1100. Deberíamos de intentar reducir un poco este valor. Vamos a intentar reducirlo, a ver si conseguimos llegar a él. Vamos a dar un pequeño golpe en el gas. Ya veis que quizás sí lo haya reducido, quizá un poco más de lo necesario. Voy a dejarlo en un 21,5. Bueno, ya veis que en torno al 21,5 por ahí nuestro ralentí está más en torno a esos 1100 revoluciones, pero ya he visto que no responde perfectamente a como quisiéramos, pero bueno, es un buen valor de partida el que tenemos para trabajar con el ralentí objetivo que queremos. Podéis observar que cuando el vehículo está en temperaturas más frías, obviamente buscamos un ralentí más alto y por tanto también tenemos un duty cycle en la válvula de ralentí más alto para poder mantener ese ralentí objetivo que queremos. Es decir, de igual manera que ocurría con la entrega de combustible, tenemos nuestro ralentí objetivo en la tabla de abajo y arriba nuestro duty cycle o nuestro valor en modo ciclo abierto necesario para llegar a ese objetivo el cual tenemos que rellenar. Bien, acto seguido o un poco más adelante veremos cómo aplicar en los sistemas de ciclo cerrado a estos dos ejemplos que hemos visto de entrega de combustible y de velocidad de ralentí. Bien, ahora que hemos visto cómo podemos trabajar con los distintos sistemas en modo de ciclo abierto y cómo debemos a grandes rasgos configurarlos en primer lugar, pasemos a ver cómo trabajar con el modo de ciclo cerrado de estos sistemas. Pero antes de eso debemos hablar sobre cómo es capaz la ECU de interpretar qué magnitud de ajustes debe llevar a cabo para corregir los errores entre nuestra medición real y nuestro objetivo deseado. Los sistemas de control de ciclo cerrado se apoyan en algoritmos PID para llevar a cabo los ajustes precisos necesarios en tiempo real. Estos algoritmos representan una metodología robusta y ampliamente utilizada en el control de sistemas dinámicos como los motores de combustión interna y son complejos de desgranar a fondo, por lo que no profundizaremos mucho en detalle en cómo llevar a cabo el ajuste de un algoritmo PID en esta masterclass y más adelante quizás dediquemos una masterclass íntegra para aprender a configurar estos parámetros. En cualquier caso, debemos indicar brevemente qué parámetros emplea un algoritmo PID para su funcionamiento. PID son las siglas de proporcional, integral y derivativo. El término proporcional busca corregir el error registrado empleando un factor de multiplicación proporcional.
Esto significa que si el error es grande, la corrección aplicada será sustancial, pero si el error es pequeño, la corrección será acorde. Este componente contribuye a reducir el error en primera instancia, pero por sí solo nunca podríamos disponer de un control preciso y debemos de apoyarnos en los siguientes términos. El siguiente término, el integral, aborda el error acumulado a lo largo del tiempo, multiplicando la suma acumulativa del error por un factor integral. De esta manera se puede abordar cualquier desviación persistente. Esto es especialmente útil para corregir pequeños errores que persisten durante un periodo prolongado, algo que por sí solo no se podía corregir únicamente con el término proporcional. En última instancia, el término derivativo considera la tasa de cambio del error actual. Al multiplicar la tasa de cambio del error por un factor derivativo, se anticipa y contrarresta la tendencia del error a aumentar o disminuir, y este componente contribuye a la estabilidad última del sistema. Esta combinación de factores proporcionales, integrales y derivativos permite una respuesta dinámica a las variaciones de las condiciones del motor, asegurando una adaptación precisa a cambios repentinos. Esto se traduce en que nosotros, como reprogramadores, debemos de buscar los valores P y D más apropiados para cada sistema y motor. Y es decir, que los valores que funcionan para un motor y una EQ pueden que no funcionen en absoluto en el mismo motor operado por otra EQ distinta y viceversa. Como mencionaba anteriormente en esta masterclass, no entramos en la metodología a seguir para encontrar estos valores exactos. Ahora que hemos aprendido en qué se basan los sistemas de control de ciclo cerrado para llevar a cabo correctamente su trabajo, veamos algunos ejemplos. Recordemos que los algoritmos PID en sistemas de control en ciclo cerrado ofrecen una solución efectiva y versátil para optimizar diversos aspectos del rendimiento del motor, garantizando una adaptabilidad dinámica y una estabilidad constante. Vamos a comparar los ejemplos que habíamos visto anteriormente en modo de ciclo abierto, pero ahora empleando el ciclo cerrado. Vamos a arrancar nuevamente el vehículo. Bien, vamos a ir a nuestro software de nuestra EQ. Bien, vamos a ir a nuestra tabla de combustible como teníamos anteriormente. Recordad que ahora tenemos energía en modo de ciclo abierto. Y si recordáis, antes fuimos a trabajar a la celda de 2500 revoluciones y 40 kilopascales y veíamos que el valor exacto para que la mezcla estuviese correcta en nuestro objetivo en modo de ciclo abierto era 84,66. Es decir, bajo esas condiciones concretas en las que probamos, ese valor siempre nos dará esa mezcla correcta. Pero si las condiciones varían, como por ejemplo ahora, que el vehículo está un poco más frío que antes, o la temperatura de la admisión puede que esté un poco más caliente o más fría, podría haber pequeñas sutilezas y diferencias en cuanto a ese valor que nuestro sistema de ciclo cerrado puede encargarse de comprobar. Lo que vamos a hacer para que sea más claro el ejemplo es volver a poner este valor en 90, 990. Bien. Vamos a volver a ir a trabajar a esa zona exacta del mapa en cuarta marcha. Y vamos a ver qué ocurre cuando activemos nuestro modo de ciclo abierto, de ciclo cerrado. Ahora mismo seguimos trabajando en modo de ciclo abierto, así que vamos a irnos a trabajar ahí. Bien, nuevamente estamos trabajando en la celda que decíamos, vamos a centrarnos bien en ella, un poquito más de presión sobre el acelerador. Bien, como nos ocurría anteriormente, bueno, pues estamos en una mezcla más rica de lo que deberíamos, con lo cual deberíamos introducir ese valor de 85 aproximadamente que teníamos para, como veis, irnos a trabajar al valor que queremos. Voy a dejarlo en 90 para que veamos claramente cuál es el trabajo que va a aplicar el modo de ciclo cerrado. Voy a ir a activar ahora el modo de ciclo cerrado. Como decíamos, lo teníamos desactivado anteriormente. Vamos a ver si termina de cargar. La vamos a activar, close loop. Ahora sí le doy. Bien. Vamos a volver a nuestra tabla de combustible. Y bueno, vamos a esperar a que carguen los datos. Lo que podéis ver es que la mezcla prácticamente sin tocar el valor de 90 ya está casi en ese error de 1% que damos como aceptable y ha sido como por arte de magia. Sin cambiar el valor de 90 a 85, que era el valor que funcionaba correctamente, vemos que nuestra mezcla está correctamente ajustada gracias a nuestro modo de ciclo cerrado. Podéis ver un poco más aquí abajo este cuadrito que tenía, que estamos viendo como un error de un menos 5%. Es decir, el sistema de ciclo cerrado nos está quitando ese 5% que sabíamos nosotros que teníamos que quitar para llevar nuestra mezcla de combustible medida en el escape a nuestro objetivo. Si recordáis, tenemos ahora mismo un valor de 90 y sabíamos que el valor correcto es 85, que es exactamente un 5% menos de 90. Y es lo que nuestro sistema de ciclo cerrado está aplicando para llevar nuevamente nuestra mezcla hasta nuestro objetivo. Vamos a seguir el camino inverso, que es introducir un valor de 80, que es un 5% más rico de lo que deberíamos,
y veremos, como perder un 5% más rico de lo que deberíamos, veremos cómo ahora nuestro sistema de entrega de combustible en ciclo cerrado está ajustando el error continuamente para añadir un 5% de combustible en contrapartida al 5% que estaba quitando anteriormente y mantenemos por tanto nuestra mezcla de combustible en el escape exactamente en nuestro objetivo. Ya veis que aunque varíen un poco las condiciones en nuestro sistema de ciclo cerrado, ya para un poquito para que podamos hablar, ya veis que aunque varíen un poco las condiciones, nuestro sistema de ciclo cerrado consigue que podamos mantener las relaciones de combustible que queremos de una manera bastante más precisa. Voy a desactivarlo nuevamente para trabajar en modo de ciclo abierto. Voy a dejar aquí el valor 85 que teníamos. Bien. Ya habéis visto que el sistema de ciclo cerrado lo que hace es, como veíamos antes, retroalimentarse con la información de la sonda de banda ancha en este caso y aplicar las correcciones necesarias al valor base que hemos configurado anteriormente para llevar la mezcla de combustible al objetivo. Pero sí que es importante que contra menos error tengamos en nuestras datos base, menos trabajo tendrá que realizar el modo de ciclo cerrado para compensar. Vamos a ver ahora, voy a activarlo de nuevo nuevamente, vamos a irnos a trabajar a 2500 revoluciones con nuestro valor de 85, que sabemos que es el valor correcto para mantener las relaciones de combustible que nosotros queremos. Lo que vamos a hacer es, ahora que nosotros sabemos que ese es nuestro valor, vamos a activar nuestro sistema de ciclo cerrado una vez más para ver qué valor de corrección debería de aplicar. Bien, ahí lo tenemos activo, vamos de nuevo al mapa. Vamos a ver si carga un poco los gráficos. Ya veis que ahora el modo de ciclo cerrado, dado que nuestro valor que tenemos en la celda es muy correcto, que está aplicando una corrección de un 0,19%, o sea, prácticamente nada, puesto que nuestro valor, como digo, sabíamos que era correcto. De esta manera es importante que nuestro ajuste en modo de ciclo abierto siempre sea lo más preciso posible, porque haremos trabajar en menor medida a nuestro vehículo en modo de ciclo abierto, perdón, en modo de ciclo cerrado, y por tanto tendrá que introducir menos correcciones. Voy a desactivar nuevamente el control de ciclo cerrado, voy a dejarlo en modo de ciclo abierto. De hecho, he parado el motor sin querer. Bien, vamos a dejarlo ahí. Y ahora lo que vamos a ver es el control de ralentí de la misma manera que veíamos anteriormente. Vamos a esperar un momento que el vehículo termine de ralentizar tras el rearranque que le acabo de hacer. Mientras vámonos al Idle Settings. Donde, si recordáis, a ver si cargan los gráficos, que va un poco más lento la aplicación. Bien. Si recordáis, ahora mismo lo tenemos en modo de ciclo abierto, no estamos empleando ninguna corrección, y recordar que nuestras revoluciones objetivo eran 1100, estamos viendo unas 1200 y tenemos una carga de trabajo de en torno a un 23%. Se está moviendo porque el vehículo está cambiando, perdón, está moviendo porque está cambiando un poco entre ambas celdas, y bueno, pues ahí estaban las correcciones del duty cycle del rearranque que habíamos introducido. Vamos a dejarlo como está, y lo que vamos a hacer es activar el modo de ciclo cerrado de nuestro control de ralentí. Vamos a activarlo ahora mismo. Ya veis que el ralentí está cambiando ahora mismo y el sistema se está adaptando a el cambio que hemos visto. Si recordáis, nuestro duty cycle base estaba en torno a este valor que tenemos aquí, 21,5, que es lo que teníamos puesto, y veíamos que no terminábamos de controlar correctamente el ralentí. Y bueno, lo que tenemos debajo son los valores que está aplicando nuestro sistema de ciclo cerrado para mantener las revoluciones en 1100. Ya veis que prácticamente lo tiene clavado en 1100, está trabajando tanto en el duty cycle de la apertura de la mariposa electrónica, como también puede trabajar en el tiempo de encendido para llevar las revoluciones arriba y abajo de manera más precisa. Ya veis que bueno, está prácticamente clavado en esas 1100 revoluciones. Vamos a ir nuevamente a la tabla de duty cycle base, porque, dando un segundo, que voy a volver aquí un momento para que veamos el duty cycle que le está aplicando finalmente. Como decíamos, nuestro duty cycle base es 21.50 y le está aplicando prácticamente 21.50, pero está jugando con el control del tiempo de encendido para mantener el ralentí estable. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar la velocidad de ralentí objetivo que queremos. Vamos a cambiarla, por ejemplo, a 1300 revoluciones, y vamos a ver qué nos responde el sistema. Ya veis que el sistema automáticamente ha subido nuestras revoluciones prácticamente a esas 1300, está ahí un pequeño error, pero vamos, podemos ver que está terminando de ajustarse y ya tenemos un control de ralentí mucho más estable. Si volvemos a 1100 revoluciones, vuelve a ajustar los valores necesarios sin tocar el duty cycle
para que el control de ralentí siempre sea el que nosotros queremos como objetivo de una manera muy estable. De esta manera es importante, como veis, que tengamos un buen valor aplicado de duty cycle a lo que es el ajuste del ralentí, igual que veamos con la entrega de combustible, para que el sistema de ralentí o de control de ciclo cerrado del ralentí no tenga que trabajar más de la cuenta. De hecho, vamos a volver a hacer subir el ralentí. Lo voy a poner en este caso ahora mismo a 1400 revoluciones. Vamos a ver qué error está él corrigiendo respecto a nuestro duty cycle base. Ya veis que ahora él está aplicando un duty cycle final prácticamente de un 30% cuando tenemos un 21,5 para poder mantener ese ralentí de 1400 revoluciones que queríamos estable. Con lo cual ya veis que nos da mucha más flexibilidad en tener un control de ciclo cerrado del ralentí bien ajustado y que nos permite jugar con las distintas velocidades del ralentí sin tener que estar manipulando la tabla de duty cycle base. Voy a dejar esto un poco más aumentado para que no esté fluctuando tanto el ralentí, porque con un poquito más de duty cycle va a tener que hacer menos correcciones. Pero ya veis, de esta manera, voy a parar el vehículo para que podamos hablar. Ya veis lo que implican los sistemas de control de ciclo cerrado. Van a hacer pequeños cambios, en la medida de lo posible. Pequeños me refiero a si nuestros valores de base establecidos en nuestras tablas de entrega de combustible, ralentí, duty cycle de la Westgate, etcétera, etcétera, son muy precisos. Va a realizar pequeños cambios para terminar de afinar ese último punto que nos puede ser útil cuando las condiciones inevitablemente de funcionamiento del motor cambian. Pero es importante, como decía, primero ajustar los sistemas en modo de ciclo abierto para poder obtener esos valores precisos y que el modo de ciclo cerrado tenga que realizar el menor número de correcciones posibles, porque esto nos garantizará un mejor trabajo de estos sistemas en modo de ciclo cerrado, ya que si tienen que realizar unas conexiones muy elevadas tendremos un sistema muy errático que puede generar más problemas de los que realmente estamos tratando de resolver. Bien, ahora que hemos visto con nuestros ejemplos prácticos las diferencias entre los sistemas de control de ciclo abierto y ciclo cerrado, podemos recapitular un poco sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Los sistemas de ciclo abierto son simples y ofrecen una rápida respuesta, pero por contrapartida son menos precisos al cambiarse las condiciones de funcionamiento. Los sistemas de ciclo cerrado ofrecen una mayor precisión gracias a su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes, pero son más complejos de implementar y de configurar. Voy a enseñaros un momento algo que no os había enseñado, que son los famosos valores PID de los algoritmos de cada uno de los sistemas de control que hemos visto. Vamos a ir directamente a los del idle settings, que son los que tenemos más a mano, y podemos ver en closed loop. Aquí en integral gain, mira, aquí tenemos los valores proporcionales, integrales y derivativos que se están aplicando para que nuestro sistema de control en ciclo cerrado del ralentí funcione con esa precisión que queríamos. Como decía, estos valores nos dedicaremos a cómo ajustar un algoritmo PID en otra masterclass, pero no es el caso de por qué tenemos estos valores aquí, estos valores exactos, porque los tenemos en este momento. Vamos a ver también en cuanto a la entrega de combustible. Vamos a close loop. Recordad que lo hemos dejado, en la última instancia lo hemos dejado desactivado. Voy a volverlo a activar para que podamos ver los valores de ganancia PID. Aquí en PID Gains vemos que tenemos, bueno, en este caso son tablas bidimensionales, donde en función de las revoluciones, pues tenemos los valores proporcionales que se aplican, los valores integrales que se aplican en función de las revoluciones y los valores diferenciales e integrales. Bueno, es decir que, como mencionaba anteriormente, dado que tenemos una sonda de banda ancha, muchos de estos sistemas de ciclo cerrado de entrega de combustible pueden trabajar en ciclo cerrado, valga la redundancia, en todo el rango de revoluciones del motor. De ahí que tengamos unas tablas bidimensionales con distintos valores P y D en función de las revoluciones, porque pueden variar y un único valor puede no ser útil para todo el rango de revoluciones. Como decía, el éxito de que el sistema de ciclo cerrado funcione bien se basa en la calidad de los datos base ajustados en modo de ciclo abierto, así como en la calidad del ajuste del algoritmo PID de estos valores que os acabo de mencionar. Dado que el control electrónico del motor es una parte esencial de la ingeniería automotriz moderna, comprender estas diferencias permite a los entusiastas y reprogramadores tomar decisiones informadas para optimizar el rendimiento del vehículo en diferentes contextos. Bien, con esta recapitulación llegamos al final de nuestra masterclass y espero sinceramente que hayas adquirido un conocimiento más profundo sobre la diferencia entre el control de ciclo abierto y ciclo cerrado. Pero si aún así te surgen preguntas o si hay detalles que desees explorar más a fondo, estamos aquí para ayudarte.
Disponemos de un completo curso con los fundamentos esenciales sobre el ajuste electrónico, así como cursos prácticos de ajuste electrónico, tanto como con EQs originales como con EQs programables, donde consideras obtener el conocimiento necesario para poder llevar a cabo el ajuste electrónico más apropiado para cualquier motor y EQ en particular. También puedes ponerte en contacto con nosotros para resolver tus dudas o para obtener asesoramiento adicional, puesto que tu interacción es muy valiosa para nosotros y estaremos encantados de brindarte la asistencia que necesites. Bueno, antes de despedirme, quiero agradeceros de nuevo que hayáis confiado en nuestra academia de formación para ampliar vuestro conocimiento y espero que la información que hemos compartido sea de gran utilidad. Gracias por estar con nosotros, nos vemos pronto, adiós.